Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al micro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Hoy vamos a hablar de la soberanía tecnológica y la producción, el caso del gas y el petróleo. Y por eso estamos en contacto con el doctor en ingeniería Martín Sismondi. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Demián, un gusto estar acá, gracias a vos y a toda la Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria. Especialmente he visto recientemente la entrevista a la doctora Ana Franchi, presidenta del CONICET, que fue muy interesante, así que bueno, un placer estar acá con ustedes en este ciclo. El gusto es nuestro de poder tenerte con nosotros. Y le quiero contar a nuestra audiencia que Martín Sismondi es doctor en Ingeniería Química, investigador del CONICET, profesor de la materia Termodinámica Química en la Universidad Nacional de Córdoba, dirige el grupo de Termodinámica de Fluidos del Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Procesos y Química Aplicada. Además, fue investigador del CONICET. Y para arrancar, te queríamos consultar ¿cómo se evalúan o gestionan los posibles proyectos de articulación entre los mundos científico-académicos con los industriales? Bueno, muy interesante pregunta. Y veo ahí, digamos, dos partes, la parte general de sistemas, si se quiere, y la parte un poco más personal de cada uno de nosotros como investigador, ¿no? En lo general, y sobre todo para la audiencia que por ahí no está en este ámbito, cabe mencionar que existen las VTs, que son unidades de vinculación tecnológicas, definidas por una ley específica, y que, por ejemplo, el CONICET tiene su propia VT que se llama Innovate y es la que gestiona justamente todas estos proyectos de articulación, de vinculación tecnológica, como llamamos, entre los grupos de CONICET en este caso y el sector productivo, la sociedad en general. También está la gerencia de vinculación tecnológica del CONICET, que a su vez tiene oficinas de vinculación tecnológica llamadas OBT en distintos lugares del país, en toda su estructura, digamos, federal, eh, y así distintas instancias, digamos, administrativas para lo que es la gestión, y después hay distintas, tanto en el CONICET como en la agencia, por ejemplo, que también depende del MinSit, distintos instrumentos, subsidios, programas para promover todo esto, que bueno, tienen distintas instancias, ¿no es cierto?, para la evaluación y gestión. Luego, desde lo más particular, cómo cada uno de nosotros como investigador, como grupo, el instituto en el que participamos, y bueno, ahí está la motivación, que en cada caso puede ser diferente. Yo trato de aportar un grano de arena desde la especialización que yo tengo, en mi caso la termodinámica de fluidos, como mencionabas, en mi caso principalmente, y como lo decía el título, en lo que es la industria de hidrocarburos o de gas y petróleo, entendiendo que los investigadores de CONICET en general tenemos una especialización de muchos años, ¿no? Alguna vez me dijeron que los investigadores sabemos cada vez más de menos, ¿no? Como uno se va especializando, y esa especialización uno trata de que vuelva a la sociedad de algún modo aportando algo, ya que nos formamos, ¿no es cierto?, en la universidad pública en general, como de hecho fue mi caso, y bueno, tratar de que ese privilegio de formación y de oportunidades que uno tuvo pueda volver con algo constructivo y provechoso de una o de otra manera a la sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto, cuando se presentan oportunidades, ideas, posibles proyectos, eh, a mí me motiva tanto cuando es algo interesante desde lo científico en sí, donde se puede aprovechar en lo que yo me formé, y que puede tener un impacto y conexión con el mundo productivo en este caso, ¿no? Dado que lo que yo hago tiene que ver con un sector productivo, en otros casos pueden ser en múltiples sectores, ¿no? Dado que hay investigación en salud, bueno, hay un montón de ejemplos interesantes que dio en la otra entrevista Ana Franchi, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se genera la interacción del sistema científico-tecnológico público nacional con la industria del gas y el petróleo? Ujú. Interesante. Se genera de distintas formas, a veces no se genera y tenemos que tratar de que se genere. Em, Algo que hay que tener en cuenta, justamente como lo planteabas en la pregunta anterior, es que son
dos mundos, ¿no es cierto? Una cosa es el mundo científico, tecnológico, principalmente CONICET en nuestro país, más universidades, etcétera, y otra cosa es el mundo de la industria, ¿no es cierto? Cada uno de esos dos mundos tienen oportunidades enormes de sinergia que no siempre se explotan, pero cada uno tiene su dinámica, su naturaleza, su ritmo distinto, a veces sus lenguajes distintos, por más que hablemos más o menos de lo mismo, y no siempre es fácil que se junten y colaboren esos dos mundos, ¿no? Pero bueno, hay casos en que nosotros buscamos y decimos, hey, estamos acá en el país, tenemos esta capacidad, cosa que a veces el sector productivo no conoce, y hay veces que nos vienen a buscar, nos golpean la puerta y dicen, tenemos este problema, como alguna situación interesante que se nos ha dado en nuestro grupo recientemente con una pyme y un desarrollo en particular. Y muchas veces depende del área, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con hidrocarburos, sabemos que YPF tuvo una historia con los laboratorios de Florencio Varela, que fue muy importante décadas atrás, lo que después se cortó abruptamente y tristemente en la década de los 90 con la privatización, etc. Parte de eso después se recuperó con ITEC. Y hay capacidades que ahí se cortaron y en paralelo a eso también institutos importantes como el Plapiqui mantuvo una vinculación muy intensa y muy de alto nivel, muy productiva, pero con la parte de downstream, digamos, del polo petroquímico, especialmente de Bahía Blanca, mientras que en lo que sería upstream, en la industria del petróleo, que es, digamos, el pozo, desde la exploración y producción de hidrocarburos, no hubo, por mucho tiempo no hubo una vinculación entre capacidades del sector académico en Argentina y del sector productivo, ¿no? Cosa que actualmente estamos tratando de desarrollar, hemos tendido puentes y estamos tratando de que eso se fortalezca, ¿no? O sea que la respuesta es muy diversa según el caso, ¿sí? Y bueno, en los casos en que hay poca o nula interacción, bueno, quienes nos interesa esto y somos un poco más inquietos, estamos tratando de aportar un grano de arena en consonancia con las políticas también que a nivel sistémico el CONICET, la agencia, el ministerio en general están tratando de impulsar, ¿no es cierto? Y en eso uno ve que hay altibajos en la historia en Argentina, hay momentos muy fértiles y propicios con buenas políticas y momentos donde se frena todo, digamos, como pasó en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Bien, ¿y cómo contribuye la tecnología a favorecer la sustitución de importaciones? Bueno, sin duda que la tecnología juega un rol clave, me parece, en sustitución de importaciones, ¿no es cierto? Porque para que una sustitución de importaciones tenga éxito, debe tener calidad y nivel tecnológico para ser competitiva y no solo un menor precio frente al producto importado, ¿no es cierto? Y en ese punto creo que es fundamental el rol que puede jugar el sistema científico-tecnológico nacional. En eso tenemos un ejemplo claro al que me refería recién, que es la empresa Establecimientos Gascón, que es una pyme de la provincia de Buenos Aires, y lo puedo nombrar porque ya hay una nota pública sobre este caso que sacó el CONICET, fue a plantearle que quería hacer un desarrollo, se lo plantea el CONICET busca entre sus capacidades, en eso me convocan a mí, porque estaba trabajando en temas de gas y petróleo. El desarrollo que querían hacer era de un caudalímetro ultrasónico, ¿sí? Que es un equipo importante en la industria del gas natural, principalmente en el transporte de gas natural. Un equipo de una mayor tecnología a otros que ellos sí fabrican, pero los caudalímetros ultrasónicos hasta ahora son solamente importados, ¿sí? Entonces, cuando el CONICET recibe esta demanda, bueno, en este caso particular me buscan a mí, como en otros casos a distintos grupos y demás, yo viendo que el proyecto podía implicar algo en lo que
era interdisciplinario como suelen ser estas cosas, entonces yo podía aportar en parte, pero había otras cuestiones que me excedían totalmente. Entonces busqué a un colega de mi instituto, luego terminamos buscando a otro instituto de la parte de electrónica y automatización de San Juan. Entonces ahí se fue conformando el proyecto. Tenemos también un trabajo final de carrera de ingeniería química que acoplado a todo este proyecto de desarrollo. Entonces se van generando situaciones interesantes y que van incorporando más gente y dándole una experiencia muy interesante, por ejemplo, a las chicas que hacen este trabajo de final de carrera. Y bueno, ¿por qué fui a eso? Porque es un claro ejemplo de sustitución de importaciones, ¿no? Y que se puede encarar cuando existen las capacidades científico-tecnológicas en el país para encararlo. Y ahí es donde vale, ¿no es cierto?, el concepto de soberanía tecnológica, ¿sí? Tener las capacidades a partir de las cuales, y la gente formada y especializada, a partir de lo cual podemos tomar ciertas decisiones, podemos encarar ciertos desarrollos, ¿sí?, sin depender de lo externo al país, ¿cierto? ¿Y cómo se logra que el empresariado nacional trabaje de manera mancomunada con el sistema científico-tecnológico público de nuestro país, de manera que pueda desarrollar tecnología? Bueno, una gran pregunta y motivo de muchos debates, ¿no? Pero lo primero que creo que hay que tener en cuenta ahí, de nuevo, es que hay una diversidad de situaciones, ¿sí? Cualquier preconcepto que uno tenga sobre el empresariado nacional y demás, si uno lo quiere generalizar o verlo de manera absoluta, va a ser un error, porque hay de todo, ¿no es cierto?, en la realidad. Están aquellos que no apuestan o que es muy difícil que apuesten por el desarrollo nacional, que siempre van a buscar todo afuera, a importar, a llamar a un consultor extranjero y demás. Y están los que sí buscan adentro, los que sí apuestan al desarrollo. Y además hay sectores productivos distintos, con realidades distintas. Hay desarrollos que requieren distinto tipo de cosas, hay capacidades que las tenemos más desarrolladas en el país y otras menos. Pero más allá de esa diversidad, digamos, porque esto tiene, acá ponemos el foco en el empresariado nacional, ¿no? Pero también tenemos que hacer nuestra parte desde el sistema científico-tecnológico para facilitar eso, ¿no? Para acercarnos. Y en eso creo que hay distintas políticas y estrategias que se pueden seguir y se siguen, muchas cosas que está haciendo el CONICET, el Ministerio. Pero esas políticas creo que se podrían resumir en las cuestiones fundamentales que son, primero, el que tengamos buen nivel quienes hacemos I+D en Argentina en el sistema científico-tecnológico, que seamos buenos en lo que hacemos, ¿sí? Después que podamos darnos a conocer, porque a veces hay una capacidad muy bien desarrollada, pero no se comunica y por ahí en el sector productivo quien lo necesitaría no lo conoce, ¿sí? Entonces es importante darlo a conocer, tener una estrategia comunicacional activa, y eso es algo que rescato muy importante del CONICET actualmente, ¿sí? Cada 2 por 3 se ven en la página del CONICET noticias de desarrollos, de un montón de cosas que se hace desde los grupos de CONICET y que después es replicado en medios, ¿no? Debería ser más replicado, pero al menos está y hay una política activa del CONICET. Pero además de eso, además de ser buenos en lo que hacemos y darlo a conocer, algo fundamental para generar esas interacciones es escuchar y tratar de entender mejor a las demandas del sector productivo y a sus problemas y necesidades, ¿sí? Porque si no nos quedamos en esa torre de cristal de que somos investigadores en la frontera del conocimiento, pero a veces aislados de las situaciones de nuestra sociedad que pueden requerir nuestro conocimiento, ¿no? Entonces creo que ahí es importante escuchar y tratar de entender los problemas que pueden requerir nuestros conocimientos. Y un ejemplo de distintas cosas que se vienen haciendo en ese sentido, hubo acá en Córdoba, mi instituto está en Córdoba, hubo un proyecto de la Oficina de Vinculación Tecnológica del CONICET recientemente, en el que se relevaron las necesidades y problemas, por un lado, de
la Cámara de Industrias Plásticas y por otro lado de Industrias Alimenticias, y se relevaron un montón de demandas tecnológicas de esas empresas, y luego se hizo un macheo, una búsqueda con los institutos del CONICET en la provincia. De eso salieron un montón de interacciones y proyectos súper interesantes. Y eso tuvo que ver justamente con escuchar, con ir a ver qué es lo que se demanda, ¿no es cierto? A la vez de darnos a conocer, como decía. O sea que hay muchas estrategias que se pueden seguir, que se están siguiendo, y creo que va fundamentalmente por ahí. Y a tu criterio, ¿cómo se puede aumentar y mejorar la vinculación entre la industria y el sector académico? Bien, esa es otra cuestión relacionada a todo esto muy, muy importante. Y ahí, que tiene que ver un poco con lo que venía hablando, pero voy a agregar otra cosa. Me tocó participar hace 1 o 2 años en una comisión de red disciplinar dentro del CONICET que hacía una especie de diagnóstico y recomendaciones sobre el área de ingeniería de procesos, ¿sí? Fue una gran experiencia para mí porque eran toda gente de mayor trayectoria y experiencia. Dentro del diagnóstico y las propuestas que hicimos, había algunas recomendaciones en relación a la pregunta que me acabas de hacer: cómo poder aumentar y mejorar la vinculación, ¿no?, entre academia y sector productivo. Una de esas recomendaciones que hicimos fue la de probar la figura del consorcio de empresas, que es algo que a mí personalmente me tocó conocer en Dinamarca, donde yo hice parte de mi doctorado y después postdoctorado, y ver cómo funcionaba ese consorcio de un centro de investigación con un montón de empresas que pagaban una cuota anual para formar parte del consorcio y que tenían un encuentro anual donde se presentaban resultados. Era como un mini congreso, pero donde había una gran presencia de la industria. Se discutían nuevas ideas, los resultados del último año, etc. Y eso me pareció una dinámica súper interesante e inspiradora, y que hoy estamos tratando de replicar justamente en Argentina, aprovechando un contexto que lo puede ayudar y traccionar, como es el de Vaca Muerta y el del desarrollo justamente de temas de gas y petróleo, en particular en mi área, en lo que tiene que ver con fluidos, propiedades y comportamiento de fases de fluidos. Así que esa figura del consorcio es una de las opciones interesantes para seguir. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que clarísimo, queda muy poquito para agregar, unos conceptos muy, muy claros. Te agradecemos enormemente que hayas participado del micro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Patria. Bueno, muchas gracias, Demián, y a toda la comisión. El gusto ha sido mío.